Continuamos con la presentación de autolesiones no suicidas en niños y adolescentes. Vamos a hablar en primer lugar de las bases psicológicas de este fenómeno. Em, Hemos hablado de que las funciones que pueden tener este tipo de conductas se pueden diferenciar de forma un poco artificial en una función interpersonal, es decir, en relación con conflictiva con otros, o intrapersonal a un nivel más psíquico personal. En cuanto a la conflictiva que puede estar en la base de las autolesiones no suicidas, pues pueden ser el deseo de castigo a otros, un intento de comunicar el estrés, aunque sea de una manera disfuncional, o la búsqueda de ayuda. Em, Cuando no hay otros medios o no hay otros métodos o no hay un entorno que pueda favorecer pues esa comunicación más funcional o por otros medios. A nivel intrapersonal, se dice que las autolesiones no suicidas buscan regular las propias emociones cuando estas son negativas o muy intensas, o pueden tener como un significado de un cierto castigo o autocastigo por la propia conducta o incluso por pensamientos resultan intolerables, o puede tener un sentido de búsqueda de emociones o de sensaciones. Mm, Por tanto, los mecanismos subyacentes, como apuntábamos al principio de la exposición, pues pueden ser refuerzos de tipo negativo para disminuir el malestar o positivos para aumentar em, esa posibilidad de ayuda por parte del entorno, o a un nivel más biológico, el provocar una sensación de alivio. Y se cree que los fundamentos biológicos de esto pues son el aumento de endorfinas, entre otras cosas. Y luego otro mecanismo subyacente del que hemos pues dado alguna pincelada es este fenómeno del modelado o el contagio social. En cuanto a las consecuencias y las emociones asociadas a este tipo de conductas, pues de forma inmediata los pacientes describen pues como una sensación de liberación del estrés, de liberación de los sentimientos negativos, de alivio en los conflictos interpersonales, incluso a veces describen como una sensación de mejora de la concentración o salir de un pensamiento circular u obsesivo, con una sensación como que describen como de aclaramiento de la mente. Posteriormente, pues aparecen los sentimientos asociados a otras conductas impulsivas, pues la culpa, la vergüenza, el estigma, em, el aislamiento social, el propio abandono, y luego pues las consecuencias físicas que pueden acarrear las lesiones, pues que en casos de recurrencia, donde se aumenta la, mm, incluso la intensidad de las lesiones o la gravedad de las mismas, pues pueden conllevar daños físicos. Hemos hablado en alguna ocasión, pues ya de esa posible finalidad de causar placer de una forma repetitiva, de esa sensación de alivio inmediato después de un patrón de comportamiento pues en el que aparece como una cierta urgencia por hacer la conducta, y ansias por realizarlo, de pensar de forma recurrente en ella. Y todo esto nos recuerda pues a otras conductas impulsivas o incluso de carácter adictivo. Es decir, esa tensión previa, la dificultad para resistirse a ello, la característica como de compulsión, el rasgo de compulsión que a veces conlleva. Con la repetición, como decíamos, las heridas pueden hacerse más profundas y numerosas en el tiempo. Em, Cuando hemos hablado de refuerzo negativo, de aliviar el malestar, nos basamos en el modelo de evitación de Chapman. Este autor explica que los adolescentes tienen dificultades para manejar de una forma eficiente sus emociones,
Les cuesta regular las conductas impulsivas y planificar sus actos y poder hacer extensivas pues, las soluciones que aprenden para resolver problemas. Entonces, algunos utilizan la autolesión como una forma de reducir la experiencia negativa y producir un alivio temporal del sufrimiento psíquico. Pero bueno, esto, como decimos, pues se hace a costa de lesiones, secuelas físicas y psicológicas, pues a corto y a largo plazo, ¿no? Decíamos que incluso en las niñas, pues las autolesiones pueden conllevar pues un estado depresivo posterior. Hemos mencionado varias veces el concepto de regulación emocional. Cuando hablamos de regulación emocional nos referimos al proceso mediante el cual podemos modular, graduar la respuesta a diferentes estímulos, ya sean estímulos externos de nuestro propio entorno o estímulos internos que nos causan emociones negativas de tipo rabia, tristeza, ira, entre otros. Em, los adolescentes con este tipo de lesiones tienen más dificultades que los adolescentes de la población global, pues para regular sus emociones. Les cuesta mucho tolerar la frustración, regular sus propios impulsos, toman decisiones de forma precipitada frente a emociones fuertes o que ellos viven como muy intensas, no necesariamente negativas, y tienen también otro tipo de conductas impulsivas a veces. En este caso, las autolesiones tendrían como objetivo la disminución de la emoción negativa, como había anunciado Chapman en su teoría, eh, también el enmascaramiento del sufrimiento emocional con el físico, para lograr esa ansiada regulación emocional. Eh, Hay autores que han hablado específicamente o han trabajado específicamente em, con la relación entre patrones de apego de tipo inseguro y las lesiones no suicidas. La adolescencia ya sabemos que es una época especialmente complicada de la evolución del ser humano. Se establecen vínculos muy intensos de amistad o de pareja con los iguales, aumenta la capacidad reflexiva y se van revisando pues vínculos, relaciones que previamente teníamos establecidas con nuestras figuras de apego, de manera, bueno, pues que reproducimos a veces esos patrones de relación con nuestras figuras primarias, que las vamos repitiendo con las relaciones sucesivas que vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida. Em, los que estudian esta relación entre el apego y las conductas autolesivas no suicidas se basan en la teoría del apego de Bowlby, que luego pues actualizó Marrone. Em, y luego hay otras aproximaciones un poco más modernas a esta teoría, em, como son las del modelo maduracional dinámico, que le da como una vuelta de tuerca a esto y habla de que en una misma persona puede haber estrategias correspondientes a diferentes patrones de apego. Y hay personas que pueden utilizar en determinados momentos o circunstancias pues patrones de apego más bien evitativos, pero en otros momentos pues ambivalentes o estrategias ansiosas o depresivas en su relación con los demás. Em, en- para esta teoría, cuando hay un patrón de apego seguro, hay más integración en la información que recibimos, tanto cognitiva como afectiva, y utilizamos las estrategias de forma flexible según las circunstancias. Em, ya sabemos que el patrón de apego em, está en relación con, em, con los primeros vínculos que se establecen con las figuras principales de cuidado. El estilo de apego seguro se ha asociado a baja ansiedad, baja tendencia a la evitación,
a estar cómodos con la cercanía y la proximidad a los demás, a tener más confianza en que nos van a ayudar y apoyar, y a tener en definitiva pues medios de afrontamiento del estrés pues mucho más funcionales y adaptativos. Los adolescentes con apego seguro, por tanto, pues son personas mucho más autónomas, abiertas, con relaciones sociales pues más plenas, y que además pues presentan menos psicopatología, menos conductas delictivas, menos depresión. Las personas, los adolescentes con patrones de apego más tipo inseguro, suelen tener síntomas más ansioso-depresivos, dificultad en las relaciones y en la adaptación a las nuevas circunstancias o a los cambios. Tienen más riesgo de trastornos psicopatológicos de todo tipo y en particular de conductas autolesivas, más dependencia emocional, em, incluso en patrones de apego ya desorganizados. Pues vemos personas que tienen mucha dificultad para regular sus emociones, incluso tendencias suicidas, síntomas trastorno correspondientes al trastorno de personalidad límite o a estados límites de la personalidad. Y hay mucha relación, o hay una relación intensa entre experiencias traumáticas en la infancia y el desarrollo de este tipo de apegos inseguros y desorganizados, como ya sabemos. Los adolescentes que tienen autolesiones tienden a tener patrones de apego más inseguros. Eso es lo que han visto los autores que estudian esta interrelación. Tienen menos capacidad para regular sus emociones y más conductas de riesgo de todo tipo. Y dentro de ellas, pues las conductas autolesivas. Participan menos en relaciones de apoyo, eh, y suelen tener una historia de negligencia en los cuidados, de experiencia de más emociones negativas, de menos estrategias alternativas cuando hay un malestar. em, y en personas en particular con un patrón de apego ambivalente, las emociones se intensifican mucho. Entonces esas emociones intensas pues se vivencian como algo desagradable. ¿Cuáles serían los desencadenantes o los posibles desencadenantes relacionales de conductas no suicidas? Lo que nos cuentan los pacientes que les llevan a iniciar o a perpetuar este tipo de conductas. Pues problemas familiares en primer lugar, el deseo de proteger a los demás de sus emociones dolorosas, como una forma de calmarse sin implicar a los demás. A veces se producen después de una experiencia o de una vivencia, mejor dicho, de rechazo social o de violencia, o en situaciones que en definitiva pues disminuyen la autoestima. Y luego pues está la exposición por contagio social. Ya sabemos que la exposición, el conocer a otras personas que se autolesionan, pues es un factor de riesgo consistente para iniciarse en estas conductas. Las bases neurobiológicas que hemos apuntado anteriormente que pueden estar detrás de las conductas autolesivas, pues se han estudiado en los últimos años, y hay algunos papers que son interesantes en este sentido. Em, la autolesión grave en adolescentes está relacionado con alteraciones en la activación cerebral y respuestas fisiológicas que se asemejan a las respuestas que hay ante situaciones de estrés grave, de estrés grave. En el estudio de Vasgonce del 2021, Vasgoce, no sé cómo se pronuncia, em, encuentra una relación entre las autolesiones y las experiencias de estrés tempranas. Y esto enlaza un poco con lo que hablábamos de la teoría del apego. En un estudio que realizó en una población de niñas, preadolescentes y sobre todo adolescentes, que presentaban este tipo de conductas, describió que las niñas que tienen autolesiones graves tienen más estrés durante la exposición a situaciones sociales que puedan suponer una amenaza, como la exposición en público, por ejemplo, pero en cambio tienen respuestas reducidas eh, del cortisol y más anomalías en la conectividad, es decir, se activa menos la amígdala ante esa situación de amenaza.
es como si ese sistema de respuesta a estrés agudo estuviera sobrecargado. Y esto pasa en niñas con autolesiones graves y que además coincide pues que en un porcentaje importante pues venían de situaciones de estrés grave en su infancia temprana. A nivel estructural, se ha visto que, como decíamos, hay diferencias entre las niñas que tienen autolesiones graves y las que las tienen moderadas, donde la respuesta cerebral y fisiológica es más parecida a la que tenemos ante una situación de estrés agudo. Em, con una respuesta de activación del cortisol y de activación de áreas cerebrales ante la amenaza como la mía. Luego, por otro lado, es interesante que algunas de las em, em, evidencias que se han relacionado em, a nivel cerebral, funcional y estructural em, con las autolesiones, pues también son comunes a, a, mm, a experiencias que tienen que ver con el dolor. Es decir, el procesamiento del dolor físico y del dolor psicológico están interrelacionados cerebralmente en el córtex prefrontal derecho. Esto puede explicar, al menos parcialmente, porque algunos tratamientos que se em, utilizan para la depresión, como los serotoninérgicos, pues son también útiles en patologías relacionadas con el dolor crónico. Se han estudiado a nivel fisiológico pues los neurotransmisores posiblemente implicados en este tipo de conductas. Algunos pues son comunes a lo que encontramos en conductas suicidas, como son la disminución de la serotonina, que ya sabemos que se relaciona con la impulsividad y con la agresividad, en particular con la autoagresividad. Sabemos que las personas que tienen el alelo corto de transportador de serotonina tienen más vulnerabilidad a presentar tanto depresiones como conductas suicidas y conductas autolesivas no suicidas en interrelación con factores de estrés temprano psicosociales. Esto es un muy bonito ejemplo de la epigenética. Em, el aumento de la actividad dopaminérgica también sabemos que aumenta la excitabilidad y la agresividad y se ha observado en algunas personas con este tipo de conductas. Por otro lado, en, en las autolesiones no suicidas han encontrado algunas alteraciones em, de tipo aumento de noradrenalina, em, eh, que es algo que también vemos en el trastorno bipolar, en fases maníacas y demás, y sabemos que se interrelaciona con aumento de heteroagresividad, pero también en algunos individuos han encontrado disminución de noradrenalina. Es algo que también encontramos en otros trastornos de comportamiento impulsivos, ¿no? En algunos trastornos de la esfera negativista desafiante, trastornos de conducta y demás, y que se relacionan a su vez con la agresividad. En cuanto al GABA, que sabemos que es el neurotransmisor inhibidor fundamental del sistema nervioso central, se ha observado que hay una disminución del GABA en estas personas con conductas autolesivas. Em, y además sabemos que fármacos GABAérgicos, el tipo de los anticonvulsivantes, por ejemplo, disminuyen las conductas autolesivas o autoagresivas. Y como decíamos en otra diapositiva, em, también se han visto alteraciones en las endorfinas en pacientes con conductas autolesivas no suicidas. Em, Parece que personas que han sufrido abusos en la infancia necesitan más endorfinas para afrontar emociones negativas, y las autolesiones pueden aumentar las
endorfinas. Pueden ser un mecanismo fusionado y disfuncional, pero que determinadas personas utilizan para regularse. Em, alteración en las endorfinas también es algo que encontramos y que nos recuerda a otro, estar presente en otros trastornos como la bulimia, por ejemplo. Eh, Al final, en definitiva, sabemos que los neurotransmisores no funcionan sueltos, sino que lo que encontramos es que se modulan entre ellos y al final alteraciones en unos pues conllevan alteraciones en otros. En definitiva, las teorías actuales en relación a cómo interactúan estos neurotransmisores nos hablan de que el sistema serotoninérgico, por ejemplo, es un sistema modulador y encontramos, por ejemplo, una posible relación entre noradrenalina y serotonina, de manera que la disminución de, de serotonina y noradrenalina se ve en conductas presentes en algunas conductas autolesivas, la disminución de la serotonina y el aumento de noradrenalina en algunas conductas heterolesivas. Esto no pasa, por supuesto, en todos los individuos, pero bueno, son teorías de cómo funcionan los sistemas de neurotransmisores que nos pueden resultar útiles no solo a un nivel de comprensión, sino pensando luego en las estrategias terapéuticas y para intentar hilar lo más fino posible y tratar de em, eh, establecer, al menos a priori, posibles fenotipos clínicos y posibles funcionamientos biológicos de base que nos hagan pues intentar cada vez más ser cada vez más específicos en el uso de los tratamientos psicofarmacológicos con los que hay que ser tan cuidadosos en estas edades. Sabemos que la disminución del GABA también altera la noradrenalina, a veces favoreciendo o quitando como la inhibición que pueda tener. La disminución de opioides, a la vez, sabemos que aumenta la excitabilidad. Mm, en cuanto a factores de riesgo, em, em, eh, mm, relacionados con la conducta autolesiva no suicida, ya hemos ido mencionando algunos y yo quería en esta diapositiva tratar un poco de integrarlos todos. Em, de lo que hablamos es de que hay individuos que pueden ser más vulnerables a tener este tipo de conductas. ¿Cuáles son los individuos más vulnerables? Que deberían ser como el grupo poblacional sobre el que prestar más atención em, y establecer si se pueden conductas preventivas. Los factores de riesgo los he dividido, como se hace en el estudio de suicidio, en no modificables en principio y modificables potencialmente. Dentro de los no modificables estaría la edad adolescente, el género femenino, la orientación sexual no heterosexual, que sabemos que es factor de riesgo para conductas autolesivas, y los antecedentes familiares de conductas autolesivas no suicidas. Em, a nivel individual, factores potencialmente modificables estarían, por un lado, los rasgos psicológicos o de personalidad, por así decirlo, y luego pues la patología franca que puede ser comórbida con este tipo, comórbida o ser la base, mejor dicho, de este tipo de conducta. En cuanto a rasgos psicológicos o de personalidad, pues se han detectado en niños con estas conductas pues menos habilidades comunicativas, más dificultad para resolver problemas, para manejar el estrés, más abundancia de pensamientos negativos, eh, rasgos de personalidad de clúster B, de impulsividad, inestabilidad emocional. mm, y otro perfil que vemos también en la clínica son rasgos de perfeccionismo y baja autoestima. A nivel de patología mental que se asocia con más prevalencia a este tipo de conductas, por supuesto los trastornos afectivos mayores, pero también los trastornos de ansiedad, en particular em, el trastorno de pánico, los trastornos de conducta alimentaria,
disociativos que se interrelacionan a su vez pues con lo que hemos estado hablando de experiencias negativas tempranas em, eh, en la historia psicobiográfica del sujeto. La fobia social, hay estudios que relacionan específicamente o correlacionan ambas, ambos fenómenos. Em, los trastornos de personalidad, ya con una entidad clínica como para hacer el diagnóstico, pero también otro tipo de trastornos de conductas impulsivas o de comportamientos impulsivas como el consumo de alcohol y otros tóxicos, conductas sexuales de riesgo, el juego patológico y otros problemas somáticos. A nivel de factores psicosociales, factores de vulnerabilidad psicosocial pues se asocian con más frecuencia a este tipo de conductas, como situaciones socioeconómicas adversas, disfunción familiar, em, bajo nivel educativo, trastorno mental en los padres, falta de oportunidades, que al final son factores de riesgo inespecíficos para patología mental. Y luego, pues, acontecimientos vitales estresantes, en particular abuso sexual infantil y otras formas de maltrato, y violencia intrafamiliar. También la exposición a violencia, no solo la sufrida, sino la observada dentro de la familia, pues predisponen específicamente, general, a patología mental, pero muy específicamente también a este tipo de conductas autolesivas. Otros acontecimientos vitales estresantes que a veces funcionan más como gatillo, como desencadenante, pues son el desempleo, la soledad, la separación de los padres, la mala relación entre ellos, rupturas sentimentales, pérdidas, situaciones de pérdida o de duelo. Y luego el fenómeno del contagio social, el que en estudios suicidas se ha llamado Werther copycat, que es la influencia en definitiva de los amigos o a través de la difusión de redes, de vídeos ilustrativos o de desafíos específicos relacionados con conductas autolesivas, que es un fenómeno que está presente en nuestro tiempo y que tenemos que tener muy en cuenta como factor de riesgo específico. Eh, ya hemos hablado de los factores intrapersonales bastante extensamente al hablar de las bases psicológicas de este tipo de conductas. Hablábamos de factores interpersonales como el estilo de crianza, el apego inseguro, la disfunción familiar. En los factores individuales hemos mencionado rasgos de personalidad y trastorno mental específico y los factores psicosociales. Aquí insistir en que en algunos estudios se ha hablado de que, por ejemplo, el acoso escolar es un desencadenante que se ha visto asociado a este tipo de conductas, en particular en el género, en ambos géneros, pero en particular con un tamaño mayor en los chicos. La no convivencia de ambos padres es otro factor de riesgo psicosocial específico que se ha observado en los estudios de estas conductas. Y en niños más chiquitines, pues tener un amigo que lo hace y el bajo nivel socioeconómico, que hemos mencionado también como factor de riesgo global. Factores protectores que hay que potenciar: adecuadas habilidades sociales, o competencias académicas, estrategias de afrontamiento de resolución de problemas funcionales, es decir, tener alternativas ante situaciones de estrés, el tener una familia funcional, es decir, pues es estructurada, comprensiva, donde los padres se involucren en los problemas de los hijos a nivel emocional, la convivencia de ambos progenitores, la provisión de apoyo y ayuda efectiva por parte del entorno y una buena integración con los compañeros. Ya hemos anunciado que son conductas que tienden a repetirse, que cuando se repiten puede haber una escalada en la gravedad y en la frecuencia. Hay hasta un 12% en algunos estudios de niños que se declaran incapaces de contenerse en estas conductas. Lo vemos en la práctica clínica, que algunos que te dicen: yo no estoy dispuesta a dejar esto, porque le proporcionan ese alivio que no encuentran de otra manera. Y hay hasta un 7% de niños que hablan de adicción a esta conducta. Em, los facilitadores ya hemos comentado que podían ser la depresión y la deprivación de sueño.
las tasas de remisión son bajas, lo que hay que tener en cuenta pues, a la hora de planificar el tratamiento. ¿Cómo prevenir este tipo de conductas? Dentro de la prevención primaria, pues habría que plantearse controlar los medios, ¿no? No a costa de coartar la libertad de expresión, pero sí que tenemos que controlar la exposición a medios que tienen los menores. Em, y, por supuesto, denunciar espacios virtuales donde se fomenten este tipo de conductas. A nivel de prevención secundaria, pues la detección precoz de este tipo de conductas es fundamental. Ya sabemos que muy poquitos buscan ayuda espontáneamente por este hecho. Muchas veces nos lo encontramos como emergente por otras consultas, aunque es verdad que en los últimos tiempos estamos asistiendo a un aumento de la demanda específica por este motivo en salud mental. Habría que hacer una detección. Hay quien plantea y se han planteado desde algunos estudios que se han hecho desde educación y desde pediatría de atención primaria, que por cierto están liderando muchos de los estudios en nuestro medio relacionados con este tipo de conductas, pues hablan de hacer un cribado a toda la población infantojuvenil. No necesariamente pasando escalas a todos, eh, pero sí explorando esta posibilidad. Y luego pues están los indicios indirectos, ¿no? El uso de mangas, cuando no corresponde por la época del año, de vendajes, de ropas amplias o que tapen ciertas zonas del cuerpo. En la evaluación y el diagnóstico decíamos que la DSM hace recomendaciones específicas, valorar la frecuencia de las lesiones, la asociación a posibles síntomas psicopatológicos o a pensamientos negativos, qué propósito tiene el adolescente que lo hace, el compromiso a nivel clínico después de la realización, y el descartar o el discriminar si hay un trastorno mental de base, em, y qué tipo de trastorno puede haber de base, ¿no? Algunos proponen las siglas STOPS FIRE para explicar como los ítems que habría que recoger ante la presencia de este tipo de conductas. La ideación suicida, tipo de lesión, inicio, lugar del cuerpo, gravedad de las lesiones, la función que tienen para el paciente, la intensidad de las mismas, la repetición y los episodios que han tenido. La actitud en la consulta ante la detección de este tipo de conductas, ¿cómo debería ser? Deberíamos hablar em, de esta conducta, igual que de la conducta suicidas. El no hablarlo no lo mejora y el hablarlo no lo induce. Em, Esto ya es sabido por los estudios de las conductas suicidas. Con las conductas autolesivas no suicidas tenemos como casi más miedo por el fenómeno del contagio social, ¿no? Como si el hablar de ello pues pudiera inducir a que el adolescente pues tenga esa ocurrencia de hacerlo cuando antes no la tenía. Entonces, tenemos que hablar de la presencia de estas conductas, hablarlo de forma calmada y validar el malestar del paciente, no validar la conducta que utiliza, sino el malestar que la está sustentando. Eh, Se consideran eh, actitudes, perdón, inadecuadas sobre reaccionar para bien o para mal, de repente de regañar o de entrar en pánico, de que los propios profesionales actúen de forma impulsiva ante las mismas, con lo cual al final nos defendemos o bien negando la realidad de lo que está pasando y minimizándola, o bien sobreactuando de forma impulsiva, pues ingresando cuando a lo mejor no hay que ingresar, o em, eh, movilizando recursos que a lo mejor no son los apropiados y además, sin intención, estamos reforzando la conducta. No, tampoco hay que minimizar, no podemos hacer como si nada, ni juzgar. Esto ya lo sabemos por el suicidio, pero en este tipo de conductas nuestro papel no es regañar, ni es juzgar, ni criticar.
la conducta del adolescente, es ayudarle a entender qué hay debajo de esa conducta y ayudarle a buscar otras alternativas que puedan ayudarle a gestionar ese malestar que pueda estar sustentándola. Mostrar excesivo interés en la conducta en sí es algo negativo y es reforzador de la conducta. Esto pasa igual que cuando hablamos de las recomendaciones, establezco paralelismos, aunque hablamos de que son fenómenos diferentes, ¿eh? Pero cuando hablamos de las recomendaciones a los medios y, y la información adecuada en relación con el suicidio, hablamos de que no hay que recrearse en detalles que tengan que ver con el método, en detalles que sean de carácter más sensacionalista, morboso y demás, porque sabemos que eso no es positivo y que eso se relaciona más con el fenómeno de contagio. Pues con las conductas autolesivas igual. Tenemos que explorarlo, saber dónde están, cómo se producen, cuándo se producen y qué es lo que hay debajo y cómo buscar alternativas a ellas, pero no recrearnos en la descripción de las mismas. En cuanto a las intervenciones terapéuticas, por supuesto, por un lado está el tratamiento, pues son las intervenciones de los trastornos psiquiátricos asociados, de las alteraciones psicopatológicas que hayamos observado. Pero luego los estudios indican que se hace necesario hacer un abordaje específico sobre las conductas autolesivas no suicidas para disminuir el riesgo de las mismas. El tratamiento, como siempre decimos, debe ser individualizado, integral, multidisciplinar, lo que en la práctica clínica supone muchas veces una utopía. Eh, por un lado estarían las intervenciones psicológicas, que deberían estar integradas cuando sea necesario con tratamiento farmacológico, dependiendo del trastorno mental o de la enfermedad mental de base, y luego cuando sea necesario, eh, mm, lo cual no está muy bien definido todavía porque no hay planes específicos respecto a este tipo de conducta o guías específicas, pero sí hay evidencias clínicas de que cuando otras intervenciones psicológicas em, o farmacológicas em, combinadas pues no han sido eficientes para el paciente, eficaces mejor dicho, pues tenemos otro tipo de tratamientos que utilizamos con una finalidad de disminuir la impulsividad. Y tratamientos tipo GABAérgicos, em, que se utilizan poco en adolescentes, pero sí que utilizamos más en adultos, los ISRS y otros que en adolescentes son más anecdóticos, pero que parece que en adultos sí que se están utilizando en algunos estudios como la naltrexona u otros tratamientos antiglutamatérgicos. Y el uso de todo este tipo de fármacos tiene como base esos fundamentos neurobiológicos pues, que se han observado en este tipo de conducta. En cuanto al tratamiento psicológico, es verdad que aunque hasta ahora había poquita bibliografía al respecto, en los últimos 5 años han aparecido algunos estudios y de hecho os dejo referenciada en la bibliografía pues alguna revisión que se ha hecho al respecto y que bueno, pues analiza la evidencia clínica que tenemos hasta la fecha de qué tratamientos pueden ser eficaces específicamente en este tipo de conductas y en población infantojuvenil. Las evidencias científicas que tenemos hasta la fecha apuntan a una probable eficacia de terapias basadas en la mentalización, que tienen como base la teoría de Bateman-Fonagy, em, a una posible eficacia de la terapia dialéctico-comportamental de Marsal-Linehan y a una dudosa eficacia de los tratamientos cognitivo-conductuales. Dudosa porque el tratamiento que se proponía como de elección, que eran tratamientos basados en la resolución de problemas o de esta índole,
em, pues no han demostrado eficacia específica en este tipo de conductas. En cambio, se están haciendo ahora mismo algunos estudios con modificaciones de, de la terapia de resolución de problemas, incluyendo otras técnicas propias de la terapia cognitivo-conductual, pues que parece que sí que están dando buenos resultados. Mm, Vamos a ver un poquito en más detalle esto. En cuanto a la terapia basada en la mentalización, sabemos por los autores, Bateman y Fonagy, que, mm, establecieron la teoría de la mentalización, em, pues los problemas en mentalización aumentan la impulsividad y disminuyen la regulación de emociones, ¿vale? Dos de las bases psicológicas de este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque ellos hablan de que la mentalización es una estrategia psicológica, o una estrategia, una habilidad mental que absorbe estresores o presiones, tanto internas como externas. Cuando esto falla, pues algunos fenómenos que pueden aparecer pueden ser las somatizaciones o las conductas autolesivas. Em, Cuando hay una disminución en la capacidad de mentalización, los autores hablan de que hay más intensidad de las emociones negativas, hay más depresión, hay más urgencia o impulsividad en general y hay más aislamiento social. Em, en definitiva, son todo conceptos relacionados con las bases psicológicas de las conductas autolesivas. Em, para Bateman y Fonagy, la finalidad de la terapia basada en la mentalización es que el paciente entienda la acción en términos tanto de pensamientos como de emociones, y que adquiera mayor capacidad de autocontrol y de regulación emocional. Em, Se ha visto que este tipo de terapia es eficaz, además en ensayos clínicos, aleatorizados, con todas las especificaciones de buena calidad, pues que disminuyen este tipo de terapia, las autolesiones, la depresión, los síntomas de trastorno de personalidad límite, aumenta el control, disminuye el aislamiento social, los pensamientos negativos. Y el setting un poco que ellos proponen para población infantojuvenil, los terapeutas que trabajan bajo este modelo son sesiones individuales, pero también incluyen familiares. Esto es una modificación que suele aparecer en todas las técnicas que trabajan con niños y adolescentes, que es incluir activamente a la familia en la intervención. Suelen ser intervenciones que ellos proponen que duren alrededor de un año, en sesiones semanales, y las familiares eh, proponen que sean mensuales. Estas son las experiencias que se han publicado al respecto. En cuanto a la terapia dialéctico-comportamental, sabemos que tiene como finalidad mejorar el afecto, pero también regular el comportamiento, enseñar habilidades de afrontamiento a través del mindfulness, del entrenamiento en regulación emocional, en mayor tolerancia al estrés. eh, por tanto, hay una parte como de entrenamiento en habilidades, hay otra parte de exposición y prevención de respuesta, de manejo de las contingencias, solución de problemas, pero también reestructuración cognitiva. Incluye, pues, sobre todo en las últimas modificaciones, pues, estrategias de validación y aceptación. Em, eh, en cuanto a las modificaciones de este tipo de terapia en niños y adolescentes, hay controversias sobre el beneficio de realizarlas grupalmente. ¿Por qué hay controversias? Por este fenómeno del contagio social. Por tanto, hay autores que hablan de que una intervención grupal
que trate específicamente el tema de las autolesiones puede ser incluso contraproducente en esta población. Otras modificaciones, como hacían también los terapeutas del modelo de mentalización, pues es el trabajo con la familia y tener sesiones también sistémicas con ellos. Em, e incluir dentro de las temáticas que se trabajan, pues temas o dilemas propios de la adolescencia. El trabajar en esas sesiones familiares, pues con las polarizaciones entre ser muy indulgentes con los hijos o ser demasiado controladores, normalizar conductas patológicas y minimizarlas o incluso negarlas o patologizarlas en exceso. O acoger la dependencia del niño hacia nosotros o forzar la autonomía. Este tipo de terapia ha demostrado eficacia en disminuir las autolesiones, hospitalizaciones y ideación suicida, síntomas relacionados con trastornos de personalidad límite, depresión, ansiedad y, en definitiva, pues la gravedad psicopatológica. Por lo que no ponemos probable, sino posible mejoría, es porque algunos estudios que utilizan este tipo de terapia no discriminan entre autolesiones suicidas y no suicidas. Mm, Aunque sí parece que hay evidencia de que también mejora estas últimas. Por último, en relación con la terapia cognitivo-conductual, ya hemos dicho que uno de los objetivos era el afrontamiento de problemas, disminuir las conductas, para disminuir las conductas autolesivas, aunque por sí solo este tipo de estrategias no parecen disminuir las conductas. Otros objetivos son la mejora en habilidades sociales, la autovalidación, la disminución de la impulsividad. Em, ya como acabamos de comentar, la terapia de resolución de problemas no ha demostrado eficacia por sí sola en la disminución de este tipo de conductas y se están haciendo adaptaciones de la misma. Adaptaciones que, si nos fijamos, incluyen algunos elementos que ya veíamos presentes en las anteriores terapias que sí que han demostrado eficacia. Por ejemplo, el insight emocional, em, el, el- el trabajo con el cambio, el gestionar emociones negativas, estrategias alternativas como el mindfulness, la identificación de desencadenantes y otras estrategias cognitivas o de reestructuración cognitiva. Y parece que este tipo de adaptación sí que es eficaz, o al menos hay un ensayo que apunta a ello, y hay otro abierto ahora mismo que más potente a nivel de validez, que parece que está ahora mismo abierto, pero que va en esta línea. Por último, hemos dicho que la familia tiene que ser parte integral del tratamiento, que todas las modificaciones de terapias que se han visto eficaces al final necesitan incluir al entorno, porque al final el entorno puede contribuir los síntomas, o puede actuar como un mantenedor de la problemática si no se trabaja con ellos. Los objetivos con la familia, pues es mejorar la relación, los roles y los estilos de comunicación. Por tanto, herramientas de contención emocional para la familia, el manejo de contingencias, el- el ofrecerles herramientas o estrategias para situaciones urgentes, el ofrecerle apoyos o recursos específicos, ¿no? ¿Dónde puedo llamar? A dónde tengo que acudir, cuándo debo acudir o qué debo de poner en marcha en primera instancia, y si esto no me funciona, qué puedo hacer a continuación. Esto tranquiliza mucho a la familia, pues además de otras intervenciones pues más ambiciosas de corte más sistémico. Por último, os he puesto aquí la bibliografía que he utilizado para hacer la exposición. Em, eh, Como veis, son todo estudios pues, de la última década, que es cuando, y algunos pues bastante recientes, em, en,
en relación, pues, creciente interés respecto al fenómeno. Em, Os pongo por aquí la última entrada. Es la revisión de los tratamientos psicológicos que se han visto eficaces en este tipo de conductas. Em, Estas son las tablas un poco que no vamos a hablar, pero de donde sale, pues, esta información acerca de técnicas eficaces que se han utilizado en este tipo de conductas. Algunas ya las hemos mencionado y otras, si tenéis interés, pues ya le echáis un vistazo al artículo. Y con esto terminamos. Muchas gracias.